El frasco de vidrio ámbar se deslizó de los dedos temblorosos de Citlali y se hizo añicos contra el piso de mármol de la sala de interrogatorios. El líquido oscuro se esparció como una mancha de culpabilidad, mientras Citlali se desplomaba en la silla metálica. Su rostro perfectamente maquillado, ahora contorsionado en una expresión de absoluto horror. El detective Sandoval permanecía impasible, sosteniendo los resultados forenses en una carpeta amarilla, y todo lo que podía pensar mientras observaba a través del espejo unidireccional era: finalmente, la verdad ha salido a la luz. Antes de contarles cómo llegué a este momento de revelación y justicia, necesito dejar algo perfectamente claro. He pasado 78 años en esta tierra y no sobreviví como profesor universitario de química orgánica durante más de 4 décadas, siendo desatento a los detalles o ingenuo sobre las intenciones humanas. Cuando alguien manipula metódicamente tu medicación diaria durante 3 años, notas los cambios sutiles, especialmente cuando esa persona examina tu testamento en medio de la noche, como si estudiara para un examen final decisivo. Mi nombre es Cuauhtémoc Abelardo Villaseñor, profesor emérito de química en la Universidad Autónoma Metropolitana de Guadalajara. Dediqué mi vida a estudiar compuestos orgánicos y sus interacciones con sistemas biológicos. Publiqué 14 libros y más de 230 artículos científicos. Supervisé 81 tesis doctorales. Fui consultor para la Secretaría de Salud y la Fiscalía General en casos que involucraban envenenamientos complejos. La ironía de convertirme en víctima de envenenamiento no se me escapó. Remedios, mi esposa de 49 años, falleció hace 5 años después de una breve pero devastadora batalla contra el cáncer pancreático. Fue la primera vez en mi vida metódica y bien planificada que me sentí completamente perdido. Remedios era mi brújula, mi compañera intelectual, mi confidente. Seguí viviendo en nuestra casa estilo colonial, en el elegante barrio de Chapalita, rodeado de libros, recuerdos y el laboratorio casero que habíamos instalado juntos en el ático renovado. Nuestra única hija, Xochitl, vivía o solía vivir aproximadamente 4 horas de distancia en Querétaro con su esposo, Dagoberto Mercado, un abogado corporativo especializado en fusiones y adquisiciones. Rara vez nos visitaban mientras Remedios estaba viva. Solo en las obligatorias celebraciones de Navidad y Día de Muertos, cuando Xochitl pasaba la mayor parte del tiempo revisando su teléfono, y Dagoberto discutía obsesivamente sobre el mercado de valores con cualquier invitado dispuesto a escuchar. Después del funeral de Remedios, Xochitl mostró un interés superficial en mi bienestar. Llamadas telefónicas rápidas los domingos, siempre interrumpidas por alguna emergencia en el trabajo de Dagoberto, una tarjeta ocasional en mi cumpleaños, una visita fugaz cuando coincidentemente estaban en la zona por un evento de 1900 networking. Por eso la llamada telefónica exactamente 2 meses después del 5º aniversario de la muerte de Remedios me tomó completamente desprevenido. Era un martes de otoño y estaba catalogando mi colección de libros raros de química del siglo XIX cuando sonó el teléfono. «Papá, tengo noticias maravillosas». La voz de Xochitl sonaba extrañamente emocionada, casi febril. Dagoberto recibió una oferta de trabajo increíble en Guadalajara. Nos mudamos allá la próxima semana. Me quedé momentáneamente sin palabras. Dagoberto había rechazado previamente oportunidades significativamente mejores en Ciudad de México y Monterrey, siempre insistiendo en que su carrera requería permanecer cerca de los centros financieros de poder en Querétaro. ¡Qué sorpresa, Xochitl! Pensé que Dagoberto estaba prosperando en su firma actual.
Oh, esta es una oportunidad extraordinaria, respondió rápidamente. Una posición de socio en Gutiérrez Ochoa y Asociados. ¿Conoces la firma, verdad? No la conocía, pero algo me dijo que debía asentir. Por supuesto, una excelente elección. Bueno, hay una cosa más, continuó Xochitl, su voz tomando ese tono artificialmente dulce que reconocía de sus años adolescentes, cuando pedía dinero para comprar algo que Remedios y yo habíamos prohibido explícitamente. Como estamos apurados por establecernos, pensamos que tal vez podríamos quedarnos contigo temporalmente. Solo unas semanas mientras buscamos una casa adecuada. ¿Temporalmente? Repetí lentamente. «Podemos ayudarte, papá», insistió Xochitl. «Desde que mamá se fue, no es bueno que estés solo en esa casa enorme. Citlali puede cocinar. Ya sabes lo maravillosa que es en la cocina. Dagoberto puede ayudar con el mantenimiento de la casa y el jardín». Citlali maravillosa en la cocina. La misma Citlali que una vez intentó servir un pavo congelado en Navidad porque olvidó descongelarlo. Dagoberto ayudando con el mantenimiento. El hombre que llamaba a un especialista para cambiar focos. Algo estaba profundamente mal con este escenario, pero la perspectiva de tener compañía después de 5 años de soledad silenció mis sospechas iniciales. Por supuesto, Xochitl, la casa tiene mucho espacio. 4 días después, una lujosa camioneta SUV se estacionó en mi entrada. Dagoberto emergió primero, vistiendo un traje impecable que parecía extrañamente formal para una mudanza. Su apretón de manos era firme, ensayado, mientras su mirada escaneaba la fachada de la casa con una intensidad calculadora que reconocía de mis años evaluando propiedades para inversión. «Cuauhtémoc, qué bien te ves». Xochitl estaba preocupada de que pudieras estar deteriorándote. Algo sobre esa elección específica de palabras me molestó profundamente. Deteriorándote. Un término aplicado a sustancias orgánicas en descomposición, edificios abandonados, tejido necrótico, no a seres humanos vivos. Citlali salió después. Su cabello, rubio, platinado perfectamente arreglado a pesar del viaje de 4 horas. Llevaba tacones de 15 centímetros y un atuendo que parecía excesivamente formal para la ocasión. Se acercó con una sonrisa practicada que no alcanzaba sus calculadores ojos azules. «Cuauhtémoc, qué magnífico te ves», exclamó, dando besos de aire cerca de mis mejillas. «Ese suéter combina perfectamente con tus ojos. Remedios siempre tuvo un gusto impecable al elegir tu ropa». Miré mi suéter gris ordinario, comprado por mí mismo el año anterior, y me di cuenta de que esta sería la primera de muchas mentiras convenientes. Xochitl fue la última en salir del carro, apareciendo extrañamente sumisa, casi desvanecida en la presencia dominante de Dagoberto y Citlali. Me abrazó brevemente, murmurando algo sobre extrañarme, mientras sus ojos evitaban encontrarse con los míos. Su mudanza fue sorprendentemente completa para algo temporal. 6 maletas grandes, cajas de pertenencias personales, equipo electrónico caro, todo transportado eficientemente por empleados de una empresa de mudanzas que parecían familiarizados con el procedimiento. En menos de 24 horas, mi hogar meticulosamente organizado se transformó en territorio ocupado. La habitación principal de invitados fue completamente redecorada para acomodar a la pareja. La segunda habitación de huéspedes se convirtió en una oficina en casa para Dagoberto, completa con un escritorio importado de Italia que requirió 4 hombres para subirlo. La sala ahora exhibía objetos de arte moderno que contrastaban completamente con la estética colonial
qué remedios había cultivado cuidadosamente. Citlali tomó el control de la cocina con una autoridad impresionante para alguien que en las raras ocasiones que visitaba apenas sabía dónde encontrar los cubiertos. «Cuauhtémoc, necesitas comer mejor», declaró el tercer día, examinando críticamente el contenido de mi refrigerador. «Todo este queso y carne procesada no es saludable para alguien de tu edad. Prepararé tus comidas de ahora en adelante». Descartó sumariamente mis alimentos favoritos y llenó los gabinetes con granos enteros, suplementos nutricionales de aspecto dudoso y hierbas que nunca había visto antes. El café premium que importaba de Veracruz desapareció, reemplazado por un té orgánico insípido que era mucho mejor para mi corazón. También fue Citlali quien sugirió un régimen de medicamentos para mí. He estado investigando extensamente sobre salud geriátrica, explicó mientras organizaba metódicamente píldoras en compartimentos diarios coloridos. Manejaré tus medicamentos para asegurarme de que no olvides ninguna dosis. Me pareció curioso que alguien sin formación médica o farmacéutica demostrara tanta confianza al recetar suplementos. Pero la expresión de Xochitl, una mezcla de alivio y gratitud, me hizo tragar mis objeciones. Mi hija parecía creer genuinamente que Citlali solo estaba preocupada por mi bienestar. El aspecto más perturbador de esta nueva rutina fue el ritual del té nocturno que Citlali instituyó aproximadamente 2 semanas después de su llegada. Una receta antigua de mi abuela, explicó un miércoles por la noche, presentando una taza humeante de líquido ámbar oscuro. Vivió hasta los 99 años y atribuyó su longevidad a esta mezcla especial. Ayuda con el sueño, limpia el cuerpo y fortalece el sistema inmunológico. El té tenía un aroma herbal intenso, pero con una nota subyacente que mi paladar entrenado identificó como ligeramente metálica. El sabor era igualmente complejo, predominantemente amargo, con un toque astringente que permanecía en la lengua incluso después de tragar. «¿Qué contiene?», pregunté, mi instinto científico naturalmente curioso. Citlali sonrió enigmáticamente. «Un secreto familiar. Si te lo dijera, tendría que matarte». Se rió de su propia broma, pero había algo en la entonación que envió un escalofrío por mi columna vertebral. Por cortesía y para mantener la armonía familiar, bebí el té esa noche, observando cómo Citlali miraba cada sorbo con una intensidad casi depredadora. Dagoberto, trabajando en su laptop en la mesa del comedor, ocasionalmente lanzaba miradas en nuestra dirección, una sonrisa extraña jugando en sus labios. Aproximadamente 3 semanas después del inicio de este ritual nocturno, comencé a notar cambios sutiles en mi salud. Primero llegaron episodios de mareo al levantarme de la cama por la mañana. Nada alarmante para un hombre de 78 años, pero inusual considerando mi condición física, generalmente excelente. Mantenía una rutina rigurosa de natación 3 veces por semana y caminatas diarias de 5 kilómetros desde mi retiro. Luego, desarrollé temblores ocasionales en las manos. Nuevamente, podrían atribuirse a la edad, pero eran lo suficientemente poco comunes como para llamar mi atención. Como químico que manejaba sustancias potencialmente peligrosas, siempre había tenido manos extraordinariamente firmes. Más perturbadora fue la confusión mental que comencé a experimentar. Pequeños lapsos de memoria, dificultad para recordar nombres de compuestos químicos que había conocido íntimamente durante décadas, momentos de desorientación en mi propia casa. «¿Estás bien, papá?», preguntó Xochitl una mañana, encontrándome mirando fijamente la cafetera,
momentáneamente incapaz de recordar cómo operarla. «Perfectamente bien», respondí automáticamente, solo un poco distraído. «¿Ves?», le dijo a Citlali, quien observaba desde la entrada de la cocina. «Exactamente como te dije, estos episodios se están volviendo más frecuentes». Esa frase me perturbó profundamente. Episodios más frecuentes. Implicaba que estaban monitoreando mi comportamiento, catalogando momentos de aparente confusión. ¿Con qué propósito? La semana siguiente, Dagoberto sugirió que viera a un doctor. «Solo para un chequeo de rutina», insistió con falsa casualidad. «Citlali conoce un excelente geriatra, el doctor Vázquez, muy experimentado con pacientes de tu edad». «Tengo mi propio doctor», repliqué. «El doctor Morales me ha atendido durante más de 30 años». El doctor Morales se retiró. Intervino rápidamente Citlali. «Lo verificamos. Su consultorio fue tomado por el doctor Vázquez, quien está mucho más actualizado en los avances médicos recientes». Esta era una mentira descarada. Había hablado con Jorge Morales solo 2 semanas antes de su llegada. No mencionó ninguna intención de retirarse, pero antes de que pudiera refutar esto, Xochitl entró en la conversación. «Por favor, papá, nos sentiríamos mucho mejor sabiendo que estás siendo bien cuidado por un especialista actual». Reluctantemente, acepté la consulta, principalmente para observar la dinámica en acción. El doctor Vázquez resultó ser un hombre joven, demasiado ansioso por complacer, que pasó más tiempo hablando con Citlali sobre mis supuestos síntomas que examinándome directamente. Deterioro cognitivo leve. Fue su diagnóstico apresurado después de menos de 15 minutos de evaluación superficial. Bastante común en pacientes geriátricos. Recomiendo estos suplementos y posiblemente considerar opciones de residencia geriátrica. El término elegante para asilos. A los 78 años, con todas mis facultades mentales intactas antes del inicio del misterioso té medicinal y financieramente independiente, estaba siendo sutilmente dirigido hacia una institución. 6 meses después de su mudanza, mi testamento se convirtió en un tema frecuente de conversación durante las cenas, introducido con una falsa casualidad que no podía enmascarar su propósito real. «Papá, ¿has actualizado tu testamento desde que mamá falleció?», preguntó Xochitl casualmente durante una comida, mientras Citlali observaba con atención exagerada, apenas disfrazando su interés. «No vi necesidad», respondí vagamente. «Todo está en orden». «Pero las leyes fiscales han cambiado significativamente», insistió Dagoberto, entrando en la conversación con su experiencia legal. «Podría haber implicaciones fiscales graves si tu patrimonio no está estructurado adecuadamente. Tu casa es demasiado grande para una sola persona», añadió en otra ocasión, mientras examinábamos las facturas mensuales en la mesa de la cocina. «¿Has considerado poner nuestros nombres en la escritura para facilitar la transferencia después?» «¿Después de qué?», pregunté directamente, observando sus expresiones. El silencio incómodo que siguió reveló mucho más que cualquier respuesta verbal podría haberlo hecho. Fue en un domingo de otoño particularmente frío, casi un año después de su inesperada llegada, que ocurrió el primer incidente genuinamente revelador. Me desperté excepcionalmente temprano, alrededor de las 4:30 a.m., con una sed intensa, uno de los muchos síntomas nuevos que había desarrollado. Descendí silenciosamente las escaleras, evitando el tercer escalón que crujía, buscando un vaso de agua en la cocina.
Me detuve abruptamente al escuchar voces susurrantes provenientes del comedor. La puerta estaba entreabierta, permitiendo que la conversación escapara al pasillo oscuro, donde permanecí inmóvil. «Está tomando demasiado tiempo», se quejaba Dagoberto, su voz tensa con frustración apenas contenida. El doctor dijo que con su condición empeorando sería cuestión de meses, no años. «Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondió Citlali, claramente irritada. «No puedo simplemente aumentar la dosis de repente. Levantaría sospechas. Además, su cuerpo parece inusualmente resistente». «Resistente o no, necesitamos la casa vendida antes del final del año fiscal», insistió Dagoberto. «Los acreedores no esperarán para siempre. ¿Viste las últimas cartas de cobranza?» «Sé exactamente lo que está en juego», siseó Citlali. «He estado manejando la situación perfectamente. Está empeorando progresivamente. Vázquez acordó certificar demencia vascular cuando sea el momento adecuado. Con el poder notarial en mano, podemos liquidar todo en semanas». «¿Y si cambia su testamento? Todavía tiene momentos de lucidez». «Por eso estoy monitoreando su correspondencia y llamadas telefónicas. Cualquier contacto con abogados sería inmediatamente señalado». Me quedé congelado en el pasillo. Mi corazón acelerado contradecía la calma exterior que me obligaba a mantener. No podía haber más dudas. Me estaban envenenando sistemáticamente mientras planeaban apropiarse de mis activos. La mención de acreedores sugería desesperación financiera, un motivo tan antiguo como la codicia misma. Si estas historias de justicia te están atrapando, te invito a que te suscribas al canal. Publicamos contenido así regularmente, y tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo estas historias que pueden salvar vidas. Esa noche, cuando Citlali trajo mi té medicinal habitual, la observé con nuevos ojos analíticos. Su sonrisa solícita ahora parecía una máscara grotesca sobre intenciones homicidas. Sus manos delicadas preparando mi bebida se habían transformado en instrumentos de muerte meticulosa. «¿Está demasiado caliente?», preguntó, notando mi hesitación para beber inmediatamente. «No, querida, está absolutamente perfecto», respondí con una sonrisa que esperaba pareciera genuina, mientras fingía tomar pequeños sorbos. Cuando finalmente dejó la habitación, convencida de que había consumido la dosis nocturna, rápidamente vertí el contenido en una maceta decorativa cerca de mi sillón favorito. En los días siguientes, observé con fascinación científica y horror personal cómo el helecho saludable que Remedios había cultivado durante décadas comenzó a marchitarse visiblemente. Sus hojas, una vez vibrantes, se volvieron amarillentas, luego marrones y finalmente negras. Estaba siendo sistemáticamente envenenado en mi propia casa por mi propia familia. La ironía de la situación no se me escapó. Yo, Cuauhtémoc Villaseñor, quien había publicado extensamente sobre toxicología forense, estaba experimentando de primera mano lo que había estudiado teóricamente durante décadas. Necesitaba evidencia concreta. Aunque retirado, aún mantenía contacto cercano con colegas en el departamento de química de la universidad. Mi amigo y colega de toda la vida, el profesor Hermenegildo Zavala, se veía visiblemente alarmado cuando compartí mis sospechas durante un almuerzo discreto lejos de casa. «Cuauhtémoc, esto es extremadamente serio», dijo, su expresión normalmente jovial reemplazada por profunda preocupación. «Si tus sospechas son correctas, tu vida está en peligro inmediato». «Soy consciente de eso, Hermenegildo», respondí con calma. «Por eso necesito tu ayuda para analizar muestras de este té medicinal que me han estado obligando a consumir».
Zavala no dudó. Podemos usar el laboratorio de toxicología forense. Rentería me debe algunos favores después de ayudarlo con su tesis. Analizaremos estas muestras inmediatamente, sin registros oficiales por ahora. Comencé a recolectar secretamente muestras de mi té diario, usando técnicas forenses que había enseñado a innumerables estudiantes de posgrado. Mantuve pequeñas cantidades en viales esterilizados que escondí estratégicamente en mi oficina, ahora protegida por una nueva cerradura digital, discretamente instalada cuando Dagoberto y Citlali salieron a un evento de networking relacionado con su supuesto nuevo trabajo. Simultáneamente, instalé discretamente pequeñas cámaras de vigilancia en ubicaciones estratégicas alrededor de la casa. Una sobre el mostrador de la cocina donde Citlali preparaba el té, otra en mi dormitorio y una tercera en la oficina donde guardaba documentos importantes, incluyendo mi testamento y registros financieros. Las grabaciones confirmaron inequívocamente mis peores sospechas. Cada noche, siguiendo una rutina meticulosa, Citlali agregaba cuidadosamente entre 6 y 8 gotas de un frasco ámbar a mi té, un frasco que mantenía escondido en una caja de joyería falsa, cuidadosamente posicionada bajo una pila de pañuelos en el fondo de su closet. Aún más perturbador fue observar la conversación que seguía, grabada por el dispositivo en mi dormitorio, cuando creían que estaba profundamente dormido después de consumir el té adulterado. ¿Cuánto tiempo más?, preguntaba regularmente Dagoberto. Difícil decir con precisión, respondía Citlali, su voz clínica, como si discutiera un experimento científico en lugar de la muerte calculada de un ser humano. El talio se acumula gradualmente en el sistema. Cada persona reacciona diferentemente. Talio. El nombre envió escalofríos por mi columna vertebral. Un metal pesado particularmente insidioso, históricamente conocido como el veneno de los envenenadores, debido a su efectividad y dificultad de detección sin pruebas específicas. Sus síntomas, fatiga, confusión mental, dolor en las extremidades, pérdida de cabello, problemas gastrointestinales, imitaban perfectamente varias condiciones médicas asociadas con el envejecimiento. Un veneno meticulosamente elegido para alguien de mi edad. Los resultados de laboratorio llegaron 2 semanas después, confirmando mis sospechas. Zavala me entregó el reporte personalmente durante otro de nuestros almuerzos casuales. Cuauhtémoc, encontramos concentraciones significativas de talio y trazas de otros metales pesados en las muestras, reveló, visiblemente perturbado. En dosis pequeñas pero consistentes a lo largo del tiempo, causarían exactamente los síntomas que describiste: deterioro neurológico gradual, falla progresiva de órganos, eventualmente llevando a una muerte que sería fácilmente atribuida a causas naturales relacionadas con la edad. Confrontado con esta terrible y ahora científicamente confirmada realidad, elaboré un plan meticuloso de contraataque. Décadas de pensamiento analítico y planificación experimental me habían preparado para esta situación inesperada. Primero, transferí discretamente la mayoría de mis activos significativos a fundaciones de investigación científica recién creadas, dejando solo la casa y una pequeña porción de mis inversiones a mi nombre. Suficiente cebo para mantener a Dagoberto y Citlali motivados, pero no suficiente para justificar el riesgo que estaban tomando. Luego, contraté a un detective privado especializado, Esteban Mondragón, ex detective de homicidios, especializado en crímenes contra personas mayores. Nuestra reunión inicial tuvo lugar en el campus universitario, lejos de ojos vigilantes. Señor Villaseñor,
Desafortunadamente, he visto este patrón antes, confirmó, después de revisar meticulosamente la evidencia inicial que había recolectado. Parece inimaginable, pero el envenenamiento de personas mayores por miembros de la familia es más común de lo que el público se da cuenta. Necesitamos documentar todo extensivamente antes de involucrar a las autoridades formales. Mondragón, con su experiencia y contactos, instaló equipo de vigilancia significativamente más sofisticado e inició investigaciones en profundidad sobre las finanzas y antecedentes de Dagoberto Mercado y Citlali Guzmán. Lo que descubrimos en las siguientes semanas fue impactante incluso para mí, que creía estar preparado para cualquier revelación. Estaban completamente en bancarrota, al borde de la ruina financiera total. Dagoberto había perdido su trabajo en la prestigiosa firma de abogados más de un año atrás. La supuesta transferencia a Guadalajara era una elaborada fabricación. Había sido silenciosamente despedido después de acusaciones de conducta poco ética que involucraban malversación de fondos de clientes. La pareja había acumulado deudas astronómicas, 3 hipotecas impagadas que resultaron en la pérdida de su casa en Querétaro, explicando la mudanza repentina, tarjetas de crédito al máximo, préstamos personales en mora y, lo más alarmante, deudas significativas con acreedores no institucionales. En lenguaje claro, prestamistas. Citlali había tomado recientemente una póliza de seguro de vida a mi nombre por la sorprendente cantidad de 15 millones de pesos, listándose a sí misma como la beneficiaria principal. Una maniobra legal cuestionable que su contacto en la compañía de seguros había facilitado. Aún más perturbador, Mondragón encontró en su computadora personal búsquedas extensas sobre venenos indetectables, cómo simular demencia en personas mayores, propiedades del talio en cuerpos humanos, y cuánto tiempo tarda el talio en causar muerte sin levantar sospechas. «Necesitamos actuar ahora», insistió Mondragón, después de 3 meses de recolección meticulosa de evidencia. «Tu salud está visiblemente deteriorándose, incluso evitando consumir el veneno. El daño ya causado puede ser permanente o incluso fatal si no se trata adecuadamente». «Todavía no», respondí con la calma de alguien acostumbrado a experimentos a largo plazo. «Quiero que se sientan completamente seguros en su estrategia. Quiero evidencia tan irrefutable que ningún abogado defensor, por hábil que sea, pueda crear duda razonable». Durante las siguientes semanas, comencé a fingir síntomas progresivamente más severos. Confusión pronunciada durante conversaciones, habla ocasionalmente arrastrada, pérdida visible de equilibrio al caminar, episodios cuidadosamente escenificados de desorientación. Con cada nuevo síntoma, notaba el brillo creciente de anticipación en los ojos de Citlali, la emoción apenas contenida de Dagoberto. Mi actuación tenía que estar perfectamente calibrada, lo suficientemente convincente para engañarlos, pero no tan exagerada como para parecer teatral. Usé décadas de observación científica para reproducir los síntomas exactos del envenenamiento por talio, pero sin el daño real que causaría el veneno. Cuando dejaba caer una taza, era después de calcular precisamente el ángulo que parecería accidental. Cuando olvidaba el nombre de un colega, siempre era alguien que solo había mencionado vagamente en el pasado. Intensificaron las conversaciones sobre planificación para el futuro. Dagoberto traía varios documentos para que yo firmara. Un poder notarial integral que le daría control completo sobre mis finanzas, transferencia anticipada de propiedad, nuevos documentos de seguro de vida con cláusulas específicas sobre incapacidad.
Solo precauciones sensatas, papá, aseguraba con falsa preocupación. Para hacer las cosas más fáciles para todos cuando... Bueno, ya sabes. Firmé versiones falsificadas preparadas por mi propio abogado. Documentos que parecían oficiales a primera vista, pero no tenían validez legal. Cada firma alimentaba su falso sentido de seguridad, acercándolos al momento en que cometerían un error fatal. Fue particularmente revelador observar cómo Xochitl era manipulada en este esquema diabólico. Mi hija, siempre susceptible a la influencia de personalidades dominantes, genuinamente creía que estaban cuidándome. Citlali había cultivado cuidadosamente la narrativa de que mi declive era natural, inevitable, y que sus intervenciones estaban puramente motivadas por preocupación. Cuando Xochitl expresaba dudas sobre mi condición deteriorada, Citlali respondía con una mezcla meticulosamente calibrada de falsa empatía y hechos médicos fabricados. «Es el curso natural, querida», decía con un suspiro de pesar. Mi abuelo pasó por el mismo proceso. Primero, pequeños olvidos, luego confusión más seria. Lo importante es asegurarse de que esté cómodo y seguro. La fase final de mi plan comenzó en un jueves aparentemente ordinario de diciembre. Le pedí a Xochitl que invitara a Dagoberto y Citlali a una cena especial en casa, alegando que tenía noticias importantes que compartir. Una frase que deliberadamente elegí, sabiendo que interpretarían como una posible capitulación a sus sugerencias sobre planificación patrimonial. Simultáneamente, invité al profesor Zavala, al detective Mondragón, discretamente presentado como mi sobrino visitante, y a la doctora Yaretsi Domínguez, toxicóloga forense, internacionalmente reconocida y excolega del departamento. Citlali estaba visiblemente perturbada por los visitantes inesperados cuando regresó del supuesto compromiso laboral que frecuentemente usaba como cobertura para sus actividades sospechosas. «Cuauhtémoc, deberías haberme advertido sobre invitados adicionales», dijo, su sonrisa no alcanzando sus ojos alarmados. «No sé si preparé suficiente comida». «No te preocupes, querida», respondí con una sonrisa frágil, perfectamente calibrada para mi personaje de un anciano debilitado. «Solo pedí una cosa especial para esta noche, mi té medicinal. Todos aquí han expresado interés en probarlo». El pánico cruzó su rostro por un instante fugaz, rápidamente enmascarado por compostura forzada. «Por supuesto, pero es una receta muy específica para tu condición particular». «Insisto», dije con una firmeza inusual para mi reciente estado debilitado. «De hecho, ¿por qué no preparas una taza para cada persona presente? Quiero que todos prueben el maravilloso remedio que ha sido tan transformador para mi salud». Mientras Citlali se dirigía reluctantemente a la cocina, noté cómo su postura normalmente confiada estaba visiblemente alterada. Sus hombros tensos, pasos vacilantes y la mirada furtiva que lanzó a Dagoberto comunicaban silenciosamente su pánico creciente. Las cámaras discretamente posicionadas grababan cada movimiento. Bajo la mirada vigilante de testigos, aunque ella no sabía sobre la existencia de las cámaras, Citlali preparó el té sin agregar el veneno habitual. «¿No estás olvidando algo, querida?», pregunté inocentemente, cuando regresó con la bandeja, conteniendo 6 tazas de porcelana idénticas que habían pertenecido a mi difunta esposa. «Ese ingrediente especial que siempre agregas a mi té, el líquido del frasco ámbar que guardas en la caja de joyería bajo tus pañuelos». Dagoberto se atragantó con su vino tinto, derramando unas gotas sobre su camisa blanca inmaculada. Citlali se congeló completamente, la sangre drenándose de su rostro perfectamente maquillado,
dejándola con una palidez cadavérica que ninguna cantidad de rubor podría disfrazar. «No sé de qué estás hablando, Cuauhtémoc», respondió mecánicamente. «Creo que estás teniendo otro de tus episodios de confusión. Tal vez deberíamos reprogramar esta cena para otro día». «Estoy perfectamente lúcido», respondí, mi voz repentinamente firme y articulada, abandonando completamente la fragilidad que había cultivado en semanas recientes. Tan lúcido que he documentado metódicamente cada gota de talio que has agregado a mi té durante los últimos 3 años. El silencio que siguió fue absoluto, como si el aire mismo se hubiera congelado. Dagoberto permaneció inmóvil, su copa de vino suspendida en el aire. Xochitl, que había permanecido extrañamente callada durante toda la interacción, dejó escapar un pequeño sonido de sorpresa, algo entre un suspiro y un sollozo. «Papá, ¿de qué estás hablando?», finalmente preguntó, su voz temblando. Fue Mondragón quien rompió el impasse, levantándose con calma y revelando su placa policial. Había regresado a la fuerza policial específicamente para este caso, después de escuchar mi historia. Citlali Guzmán está bajo arresto por sospecha de intento de asesinato y envenenamiento premeditado, anunció con la autoridad formal de décadas en aplicación de la ley. Dagoberto Mercado está bajo arresto como cómplice en intento de asesinato. Tiene derecho a guardar silencio y a contar con un defensor. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Mientras Mondragón le leía sus derechos constitucionales, 2 oficiales uniformados entraron discretamente por la puerta trasera, una precaución que habíamos planificado meticulosamente en caso de que la situación se volviera volátil. Si esta historia te está manteniendo al borde de tu asiento, suscríbete para no perderte el desenlace. Cada semana traemos historias como estas que pueden cambiar tu perspectiva sobre la confianza familiar. «Esto es ridículo», protestó Dagoberto, intentando recuperar su compostura como abogado experimentado, incluso mientras le colocaban las esposas. «Claramente, mi suegro está sufriendo de delirios paranoides. Tenemos reportes médicos confirmando su deterioro cognitivo». «¿Reportes del doctor Vázquez?», pregunté con calma. «El mismo doctor que nunca realizó un examen cognitivo estandarizado y que coincidentemente recibió pagos no declarados de su cuenta bancaria personal durante los últimos 6 meses». El rostro de Dagoberto se puso visiblemente pálido. «¿Cómo descubriste...?» «Oh, y antes de que intentes desestimar las acusaciones como delirios de una persona mayor, permíteme presentar evidencia concreta», continué, haciendo un gesto a Zabala, quien abrió su maletín y sacó un reporte de laboratorio detallado. Los análisis toxicológicos independientes confirmaron concentraciones significativas de talio en las muestras de té medicinal que discretamente recolecté durante las semanas recientes, explicó Zabala, su voz profesoral asumiendo el tono que había usado en innumerables testimonios expertos. Las concentraciones corresponden exactamente al patrón de envenenamiento crónico por talio administrado en dosis subletales para simular deterioro neurológico natural. Citlali, quien hasta entonces parecía paralizada por el shock, parcialmente recuperó su compostura e intentó un enfoque diferente. «Cuauhtémoc, querido, hay algún terrible malentendido. Este té es una receta tradicional de mi familia. Si hubo contaminación, fue completamente accidental». «¿Contaminación accidental que documentaste meticulosamente en tu diario personal?», pregunté mientras Mondragón sacaba un cuaderno encuadernado en cuero de su maletín. El mismo diario que habíamos encontrado y fotografiado durante nuestra investigación clandestina,
posteriormente obtenido con una orden legal. Permíteme citar algunos pasajes particularmente reveladores, continuó Mondragón, abriendo el diario. 17 de marzo. Aumenté la dosificación a 8 gotas hoy. Temblores notablemente más pronunciados, especialmente en las manos. La confusión matutina duró casi 20 minutos. Dagoberto cree que podemos solicitar evaluación de incompetencia dentro de 2 meses si mantenemos esta progresión. O tal vez esta entrada del 29 de abril, creciente frustración con la resistencia del viejo. Su cuerpo parece metabolizar el talio más eficientemente de lo esperado, considerando introducir arsénico en dosis mínimas para acelerar el deterioro hepático sin levantar sospechas. Xochitl soltó un grito ahogado, cubriéndose la boca con las manos. No, esto no puede ser verdad. Citlali, dime que esto no es verdad. Citlali lanzó una mirada helada a Dagoberto, como si lo culpara por este desastroso giro de eventos. No digas nada más, le instruyó, intentando reasumir el control de la situación. Exigimos hablar con nuestro abogado inmediatamente. El frasco ámbar fue encontrado exactamente donde mis cámaras lo habían mostrado, en el fondo del closet de Citlali. Los análisis preliminares confirmaron talio concentrado, el mismo compuesto encontrado en mis muestras de té que Zavala y yo habíamos analizado secretamente. Durante el registro subsecuente de la residencia, la policía descubrió no solo el diario incriminador, sino también un arsenal de otros venenos meticulosamente etiquetados, escondidos en un compartimento secreto en el fondo de la maleta de Citlali. Arsénico, plomo, mercurio, digital, una colección que haría envidioso a un asesino profesional. Más perturbador fue la laptop de Dagoberto, que contenía una carpeta titulada Operación Herencia, con documentos detallando cada paso de su plan criminal. Desde la decisión inicial de mudarse a mi casa, pasando por el envenenamiento gradual, hasta planes específicos para disponer de mis activos después de mi muerte natural. Esto no prueba nada, argumentó Dagoberto, intentando mantener su compostura profesional de abogado, incluso mientras le colocaban las esposas. Citlali tiene interés en medicina alternativa, y yo realizo investigación sobre herencias como parte de mi práctica legal. Si hubo contaminación, fue completamente accidental. ¿En serio?, pregunté, activando mi tablet donde había compilado las grabaciones de los últimos 3 meses. La voz de Citlali, perfectamente clara, llenó la habitación. Aumentar la dosis a 10 gotas hoy. Sus temblores empeoraron significativamente, especialmente en las manos. La confusión matutina duró casi 20 minutos. Dagoberto cree que podemos solicitar evaluación de incompetencia dentro de 2 meses si mantenemos esta progresión. El rostro de Dagoberto palideció al darse cuenta de la magnitud de la evidencia en su contra. Citlali simplemente se desplomó, cayendo pesadamente en la silla más cercana. Xochitl no sabía nada, murmuró, lanzando una mirada a mi hija, quien permanecía paralizada en la esquina de la habitación. Ella genuinamente pensaba que lo estábamos cuidando. Miré a mi hija, buscando en su rostro alguna confirmación de su inocencia en este terrible esquema. Sus ojos estaban abiertos con genuino horror, lágrimas fluyendo libremente. Me di cuenta entonces de que ella también había sido una víctima, manipulada por este par insidioso. Siempre la más frágil emocionalmente, Xochitl se había convertido en una pieza prescindible en su perverso juego. En la estación de policía observamos las grabaciones en una sala de conferencias. Escena tras escena mostraba a Citlali envenenando metódicamente mi bebida nocturna, seguida de conversaciones incriminatorias sobre la progresión del plan
y la liquidación patrimonial. Dagoberto inicialmente alegó ignorancia del plan específico, insistiendo en que creía que Citlali simplemente estaba medicando a su suegro para manejar síntomas de demencia. Esta frágil defensa colapsó cuando las grabaciones mostraban claramente sus discusiones detalladas sobre dosificación, cronograma y la necesidad de acelerar el proceso. Cuando Citlali finalmente se quebró bajo intenso interrogatorio, confesando todo a cambio de una posible reducción de sentencia, el detective me permitió observar a través del espejo unidireccional de la sala de interrogatorios. ¿Por qué talio específicamente?, preguntó el investigador principal, el detective Sandoval. Porque es casi imposible de detectar sin pruebas toxicológicas específicas, respondió mecánicamente, todo pretexto de afecto familiar completamente abandonado. Causa síntomas que se asemejan a condiciones naturales en pacientes geriátricos: temblores, confusión, fatiga, deterioro cognitivo. Cuauhtémoc era químico. La ironía me agradaba. Ser asesinado por el elemento que probablemente estudió durante su carrera. ¿Y cuánto tiempo llevaba esto en marcha? 3 años, 2 meses y 17 días, respondió con precisión perturbadora. Comencé con dosis mínimas, prácticamente homeopáticas. La idea era crear una degradación tan gradual que pareciera completamente natural. Nadie cuestiona cuando un septuagenario desarrolla problemas cognitivos. ¿Fue idea suya o de su esposo? Citlali vaciló brevemente. Mía inicialmente. Habíamos visto un documental sobre envenenamientos históricos. Mencioné casualmente que sería el crimen perfecto hoy en día. Una persona mayor adinerada, sin sospecha de juego sucio, muerte atribuida a causas naturales. Dagoberto elaboró el plan legal desde allí. Poder notarial, documentos de incompetencia, transferencias de propiedad. ¿Y Xóchitl Villaseñor? ¿Cuál fue su papel? Ninguno. Citlali se rió amargamente. Ella era perfecta, genuinamente preocupada por su padre, completamente manipulable. Una testigo inocente para verificar su deterioro. Cuando necesitábamos que Cuauhtémoc hiciera algo, usábamos a Xóchitl para convencerlo. Ni siquiera se daba cuenta de que la estábamos usando. Esta confirmación de la inocencia de mi hija me trajo un inmenso alivio. Había temido que mi única hija estuviera involucrada en la conspiración para matarme. La verdad, que había sido una víctima manipulada, era dolorosa, pero infinitamente preferible a la alternativa. La investigación subsecuente reveló la extensión completa de sus crímenes. El empleo de Dagoberto en Gutiérrez Ochoa y Asociados era completamente ficticio. La firma ni siquiera existía, solo una oficina virtual y un sitio web sofisticado, creado para sostener la ilusión. Los frecuentes viajes de negocios eran en realidad reuniones con acreedores o intentos desesperados de obtener nuevos préstamos. Más perturbador fue descubrir que yo no era su primera víctima. La evidencia circunstancial sugería fuertemente que la madre de Citlali había muerto bajo circunstancias sospechosamente similares 3 años antes. Deterioro cognitivo rápido, síntomas neurológicos inexplicados y muerte eventualmente atribuida a causas naturales. El caso fue reabierto basándose en la nueva evidencia. Lo más sorprendente fue el descubrimiento de un viejo cuaderno en el fondo de la maleta de Citlali, detallando intentos previos de envenenamiento que se remontaban a su adolescencia. Comenzando con mascotas familiares, progresando a un maestro de preparatoria que inexplicablemente desarrolló síntomas neurológicos similares a los míos, y culminando con su propia madre. El cuaderno revelaba una mente meticulosa y calculadora,
fascinada por el poder de causar sufrimiento indetectable. Un perfil clásico de asesina serial que encontró su vocación en eliminar individuos vulnerables para ganancia financiera. El juicio, celebrado 6 meses después, fue relativamente breve considerando la montaña de evidencia. Citlali fue sentenciada a 28 años de prisión por intento de asesinato en primer grado, envenenamiento premeditado y fraude financiero. Las investigaciones subsecuentes resultaron en cargos adicionales relacionados con la muerte de su madre, potencialmente transformando su sentencia en cadena perpetua. Dagoberto recibió 18 años por complicidad en intento de asesinato, conspiración y numerosas violaciones éticas como abogado. Su licencia para ejercer el derecho fue permanentemente revocada. Un golpe especialmente devastador para alguien cuya identidad estaba tan intrínsecamente ligada a su estatus profesional. Durante el período tumultuoso entre el arresto y el juicio, Xochitl experimentó un colapso emocional al confrontar la magnitud de la traición que había sufrido y facilitado inadvertidamente. La culpa por traer a estos depredadores a la vida de su padre, incluso sin conocimiento de sus verdaderas intenciones, amenazaba con consumirla completamente. ¿Cómo pude haber sido tan ciega, papá?, preguntó durante una de nuestras primeras conversaciones sinceras en años, su voz ahogada por la emoción. Estaban intentando matarte justo frente a mí y no noté nada. Porque viste lo que esperabas ver, querida, respondí gentilmente. Creíste que tu esposo y tu amiga estaban preocupados por mi bienestar. El amor y la confianza a menudo nos ciegan a las realidades más dolorosas. Gradualmente, con terapia intensiva y apoyo continuo, Xochitl comenzó a reconstruir su vida. Regresó a la universidad para completar el doctorado en literatura que había abandonado cuando conoció a Dagoberto, redescubriendo la pasión académica que había sido sofocada durante su matrimonio manipulador. Nuestra relación, frágil por años de distancia emocional, floreció en una conexión genuina, basada en honestidad y respeto mutuo. Hoy, un año después del veredicto, vivo nuevamente solo en mi casa colonial, ocasionalmente acompañado por Zabala durante nuestras sesiones semanales de ajedrez, y por Xochitl, quien está lentamente reconstruyendo su identidad independiente del control tóxico que Dagoberto ejerció sobre ella. Mi salud mejoró significativamente después de tratamientos intensivos de desintoxicación, aunque algunos efectos neurológicos del envenenamiento por talio permanecen como recordatorios permanentes de la traición que enfrenté. Esta historia aún no termina. Si quieres saber cómo transformé esta pesadilla en algo positivo para miles de personas mayores, asegúrate de estar suscrito. La próxima parte revelará el impacto que tuvo mi experiencia en la lucha contra el abuso de ancianos. Dediqué parte de mi tiempo a escribir un libro detallando mi experiencia, esperando que pudiera servir como advertencia para otras personas mayores vulnerables y sus familias. El químico envenenado, sobreviviendo a la traición familiar. Inesperadamente, se convirtió en un bestseller, generando invitaciones a conferencias y entrevistas que transformaron mi calvario personal en una plataforma para la defensa contra el abuso de ancianos. También establecí una fundación dedicada a prevenir el abuso de ancianos y educación sobre envenenamiento, transformando mi calvario personal en algo que potencialmente podría salvar otras vidas. La Fundación Villaseñor para la Protección de Personas Mayores ahora ofrece recursos educativos, líneas de apoyo
y financiamiento para investigación sobre métodos más efectivos de detectar abuso y envenenamiento en poblaciones geriátricas. El profesor Zavala, ahora retirado, se dedicó entusiastamente a este proyecto, desarrollando kits de pruebas simples que las personas mayores pueden usar para verificar rápidamente la presencia de metales pesados en alimentos y bebidas, una innovación que ya ha resultado en la identificación de varios casos similares al mío. Xochitl encontró un propósito renovado como portavoz de la Fundación, compartiendo su perspectiva única como alguien que fue involuntariamente manipulada para participar en un esquema de abuso. Su poderoso testimonio sobre cómo los depredadores a menudo aíslan a las personas mayores a través de miembros de la familia bien intencionados ha sido fundamental para crear conciencia sobre tácticas de abuso más sutiles. En momentos contemplativos, a menudo reflexiono sobre las ironías de mi situación. Como químico especializado en toxicología, casi fui asesinado por envenenamiento en mi propia casa. Como padre, confié en personas que estaban meticulosamente planeando mi muerte. Como profesor que pasó décadas enseñando a estudiantes a observar cuidadosamente, casi pasé por alto las señales de mi propio asesinato en progreso. La gente a menudo confunde el cabello gris con vulnerabilidad intelectual o emocional. Olvidan que aquellos que envejecen en el mundo académico, la ciencia y los negocios, a menudo desarrollan una habilidad afinada para observar, analizar y, cuando es necesario, contraatacar estratégicamente. Recientemente, recibí una invitación para dar una conferencia sobre mi experiencia en el Congreso Nacional de Toxicología Forense, una oportunidad para transformar mi calvario personal en conocimiento valioso para la próxima generación de científicos. Mis conferencias consistentemente atraen auditorios llenos con estudiantes y profesionales igualmente fascinados por la intersección entre ciencia forense, psicología criminal y vulnerabilidad geriátrica. Como a menudo les digo a los grupos de estudiantes que ahora doy la bienvenida regularmente en mi laboratorio casero renovado, el conocimiento científico no es solo poder académico, veces es literalmente supervivencia. La taza de té que ahora bebo cada noche es preparada exclusivamente por mis propias manos, con hierbas cultivadas en mi propio jardín. El sabor es limpio, puro, libre del amargor metálico de la traición que casi termina mi vida. Cada sorbo es una celebración silenciosa de vigilancia, pensamiento crítico y la negativa a aceptar pasivamente el papel de víctima que otros intentaron imponerme. ¿Y qué hay de la maceta que inadvertidamente salvó mi vida al revelar el veneno? Ocupa un lugar de honor en mi estudio, ahora replantada y floreciendo nuevamente. Un símbolo viviente de que incluso después del envenenamiento más insidioso, la recuperación es posible con el cuidado apropiado, tiempo y determinación inquebrantable. Pero la historia no termina ahí. Hay aspectos de esta experiencia que transformaron no solo mi vida, sino potencialmente las vidas de miles de personas mayores en todo México y América Latina. Aproximadamente 6 meses después del veredicto, mientras revisaba correspondencia en mi oficina, recibí una carta de la Secretaría de Salud. El contenido era inesperado. Querían que me uniera a un panel asesor nacional sobre protección de personas mayores contra el abuso financiero y físico. Mi caso había generado tal atención mediática que las autoridades finalmente reconocían la magnitud del problema. Señor Villaseñor, decía la carta formal, su experiencia y su respuesta metodológica a una situación de envenenamiento sistemático han demostrado la necesidad urgente de protocolos mejorados para la detección temprana
de abuso contra personas mayores. Su conocimiento científico, combinado con su experiencia personal, lo hace un candidato ideal para ayudarnos a desarrollar nuevas políticas de protección. Acepté inmediatamente. Si mi sufrimiento podía prevenir que otros pasaran por lo mismo, entonces cada gota de veneno que había consumido tendría algún propósito redentor. El trabajo en el panel fue revelador. Descubrí que mi caso no era tan único como había pensado. Los datos mostraban que aproximadamente el 15% de las personas mayores en México experimentan alguna forma de abuso, ya sea financiero, físico, emocional, o en casos más raros como el mío, envenenamiento deliberado. El problema, explicó la doctora Sofía Maldonado, una gerontóloga destacada durante nuestra primera reunión del panel, es que las personas mayores rara vez reportan el abuso, especialmente cuando proviene de miembros de la familia. La vergüenza, el miedo al abandono, o incluso la negación de que sus seres queridos puedan estar haciéndoles daño, los mantiene en silencio. Trabajamos durante meses desarrollando un programa integral. Primero, creamos una serie de talleres educativos para profesionales médicos, enseñándoles a reconocer señales de advertencia, de envenenamiento crónico, que a menudo se confunden con condiciones relacionadas con la edad. Zavala fue instrumental en diseñar el componente técnico, demostrando cómo realizar pruebas toxicológicas básicas cuando hay sospecha. Segundo, establecimos una línea telefónica directa confidencial, donde las personas mayores o sus aliados podían reportar sospechas de abuso sin temor a represalias. Entrenamos a consejeros especializados en reconocer patrones de manipulación y abuso que a menudo son sutiles y difíciles de identificar. Tercero, y quizás más importante, desarrollamos materiales educativos para la población general, desmitificando la idea de que el abuso de ancianos es raro o fácil de detectar. Queríamos que las personas entendieran que los abusadores no siempre son extraños o cuidadores pagados. Frecuentemente son los miembros de la familia en quienes más confiamos. Xochitl se convirtió en el rostro humano de la campaña. Su disposición a compartir públicamente cómo fue manipulada para participar inadvertidamente en mi abuso resonó profundamente con el público. En un video promocional que se volvió viral, ella dijo: «Amaba a mi padre, pero también creía cada mentira que me dijeron sobre su condición. Nunca cuestioné por qué estaba deteriorándose tan rápidamente, porque confiaba en las personas equivocadas. Si yo, su propia hija, pude ser tan ciega, imaginen cuántas otras familias están experimentando lo mismo sin darse cuenta». Las respuestas fueron abrumadoras. En los primeros 3 meses después del lanzamiento de la campaña, nuestra línea directa recibió más de 2.300 llamadas. De esas, aproximadamente 340 casos justificaban investigación seria. Y de esos, descubrimos al menos 47 casos donde las personas mayores estaban siendo activamente envenenadas o abusadas de manera similar. Un caso en particular me impactó profundamente. Una mujer de 82 años en Monterrey llamó a la línea directa después de ver nuestra campaña. Describió síntomas casi idénticos a los míos: confusión progresiva, temblores, fatiga extrema. Su yerno, un farmacéutico, había asumido el control de su medicación 6 meses antes. «Pensé que solo estaba envejeciendo», dijo con voz temblorosa. Pero después de escuchar su historia, profesor Villaseñor, me di cuenta de que algo no estaba bien. Mi yerno siempre insiste en que tome mis vitaminas frente a él, y encontré un frasco extraño escondido en su habitación. Coordinamos con las autoridades locales.
Las pruebas toxicológicas revelaron niveles significativos de plomo en su sistema. Su yerno y su hija habían estado envenenándola lentamente para heredar su propiedad. Una casa colonial en el centro histórico de Monterrey, que valía millones de pesos. La mujer sobrevivió. Su yerno y su hija fueron arrestados. Y todo porque nuestra campaña le dio el conocimiento y el coraje para actuar. Historias como esta se volvieron comunes. Cada semana recibía cartas de personas mayores o sus familias agradeciéndome por hablar públicamente. Algunos simplemente querían expresar gratitud por la conciencia. Otros compartían sus propias historias de supervivencia o, tristemente, de pérdida. Una carta en particular me llegó al corazón. Era de un hombre en Oaxaca cuyo padre había muerto 2 años antes de lo que los doctores diagnosticaron como deterioro natural relacionado con la edad. Después de leer mi libro, el hombre comenzó a cuestionar las circunstancias. «Mi hermano había estado cuidando a mi padre», escribió. «Siempre pensé que era dedicado, sacrificado. Pero ahora me pregunto si los síntomas que mi padre experimentó, los mismos que usted describió, fueron realmente naturales. Mi hermano heredó todo. Yo quedé con nada. Pero más que el dinero, necesito saber la verdad». Lo conectamos con autoridades forenses. Aunque habían pasado 2 años, la exhumación y las pruebas revelaron niveles elevados de mercurio en los restos. El caso fue reabierto. El hermano eventualmente confesó. Justicia, incluso retrasada, seguía siendo justicia. Durante este periodo de activismo intenso, también me convertí en consultor regular para la Fiscalía General en casos sospechosos de envenenamiento de personas mayores. Mi experiencia combinada, tanto como víctima como científico, me daba una perspectiva única. Aprendí a reconocer patrones. Los envenenadores rara vez son impulsivos. Son meticulosos, pacientes, calculadores. Comienzan con dosis pequeñas, observan las reacciones, ajustan según sea necesario. Mantienen registros detallados, no por arrogancia, sino porque tratan el envenenamiento como un experimento científico que debe ser monitoreado cuidadosamente. También descubrí que ciertos perfiles demográficos son más vulnerables. Personas mayores viudas que viven solas en propiedades valiosas. Aquellos sin hijos o con relaciones familiares distantes. Individuos con recursos financieros significativos, pero redes de apoyo social limitadas. Esencialmente, personas como yo. Esta comprensión me impulsó a expandir aún más el alcance de la Fundación. Comenzamos a ofrecer talleres comunitarios gratuitos en centros para personas mayores en todo el país. Enseñamos a las personas a reconocer señales de advertencia, a documentar síntomas inusuales, a confiar en sus instintos cuando algo no se siente bien. Si su familia repentinamente muestra un interés inusual en su testamento, les decía a los asistentes, si alguien insiste en controlar su medicación, si experimenta síntomas nuevos e inexplicables que coinciden con cambios en su rutina diaria, confíe en su intuición. Haga preguntas. Busque segundas opiniones. Documente todo. Si conoces a alguna persona mayor que pueda beneficiarse de esta información, comparte este video. La suscripción a este canal no solo te mantiene informado, sino que literalmente puede salvar vidas. Cada historia que compartimos lleva este mensaje a más familias que lo necesitan. Los talleres fueron un éxito rotundo. En el primer año, capacitamos a más de 15.000 personas mayores en 23 estados de México. Las historias de éxito comenzaron a acumularse. Personas que identificaron patrones sospechosos en su cuidado, familias que intervinieron a tiempo,
vidas que fueron salvadas porque alguien asistió a uno de nuestros talleres y reconoció las señales. Pero quizás el legado más importante de mi experiencia fue el cambio legislativo que ayudé a impulsar. Trabajando con senadores y diputados, redactamos una nueva ley de protección para personas mayores que incluía disposiciones específicas sobre envenenamiento y abuso financiero. La Ley Villaseñor, como algunos medios comenzaron a llamarla, aunque yo insistía en que no debería llevar mi nombre, requería que los médicos recibieran capacitación obligatoria en reconocimiento de señales de abuso en pacientes geriátricos. También establecía protocolos más estrictos para cambios en testamentos y poderes notariales cuando involucraban a personas mayores de 70 años, requiriendo evaluaciones independientes para confirmar competencia mental. Además, la ley creaba un registro nacional de casos confirmados de abuso contra personas mayores, permitiendo que las autoridades identificaran patrones y depredadores en serie que se mudaban de un estado a otro buscando nuevas víctimas. El día que la ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso, Xochitl y yo estuvimos presentes en la galería de observación. Cuando los legisladores se pusieron de pie para aplaudir, mi hija tomó mi mano y susurró: «Mamá estaría tan orgullosa de ti, papá». Tenía razón. Remedios siempre había creído que el conocimiento debía servir a la humanidad. Mi experiencia, por dolorosa que fuera, ahora estaba sirviendo a miles de personas vulnerables. Pero no todo en este viaje fue triunfo público y reconocimiento legislativo. También hubo momentos privados de profunda reflexión y, debo admitirlo, dolor emocional persistente. Una tarde, mientras organizaba documentos en mi estudio, encontré una fotografía familiar de hace 15 años. Xochitl, joven y radiante en su graduación universitaria, estaba entre Remedios y yo. A su lado estaba Dagoberto, entonces su novio reciente, con una sonrisa que en ese momento me pareció genuina. ¿Cuándo comenzó su transformación en el hombre que conspiró para asesinarme? ¿O siempre había sido así, simplemente esperando la oportunidad correcta? ¿Había señales que perdí porque quería creer que mi hija había encontrado un buen compañero? Estas preguntas me atormentaban ocasionalmente, especialmente durante las noches tranquilas, cuando la soledad se sentía más aguda. Zavala, durante una de nuestras sesiones de ajedrez, abordó el tema directamente con su característica franqueza. Cuauhtémoc, amigo mío, no puedes culparte por no haber visto lo que no querías ver. Los humanos somos criaturas sociales que preferimos confiar que sospechar. Es lo que nos hace humanos, no débiles. Pero soy científico, protesté. Se supone que debo observar, analizar, no aceptar las cosas al valor nominal. Eres científico en el laboratorio, respondió mientras movía su torre. Pero en casa eres un padre, un esposo, un ser humano. Y los seres humanos cometen errores de juicio cuando están involucradas las emociones. Jaque, por cierto. Sonreí a pesar de la melancolía. Siempre has sido mejor jugador que yo. Solo en ajedrez, dijo. En el juego más importante, el de sobrevivir y convertir la tragedia en propósito, tú eres el gran maestro. Estas conversaciones con viejos amigos me ayudaron a procesar el trauma. Pero también busqué ayuda profesional. La terapia, algo que en mi generación a menudo se consideraba innecesario o incluso vergonzoso, resultó ser invaluable. Mi terapeuta, la doctora Paloma Estrada, me ayudó a trabajar a través de las capas complejas de traición, no solo por parte de Dagoberto y Citlali, sino también la sensación de haberme traicionado a mí mismo al no actuar más rápido.
Usted actuó exactamente cuando necesitaba actuar, me aseguró durante una sesión. Actuó demasiado pronto y no habría tenido suficiente evidencia. Habría alertado a los perpetradores y podrían haber acelerado sus planes o simplemente desaparecido. Su metodología científica, su paciencia, probablemente le salvó la vida. Esa perspectiva me ayudó a liberarme de la autocrítica que había estado cargando. También tuve que confrontar el hecho de que los efectos del envenenamiento por talio no eran completamente reversibles. Aunque mi salud había mejorado dramáticamente después de la desintoxicación, ciertos síntomas persistían. Los temblores ocasionales en las manos, particularmente cuando estaba cansado. Lapsos de memoria de corto plazo que no había experimentado antes. Una sensibilidad aumentada a ciertos alimentos y químicos. El talio causa daño acumulativo al sistema nervioso, explicó mi médico, el doctor Ochoa, durante un chequeo de rutina. Hemos logrado eliminar la mayor parte del metal de su sistema, pero algunos efectos neurológicos pueden ser permanentes. La buena noticia es que su función cognitiva superior permanece intacta. Su mente sigue siendo tan aguda como siempre. Aprendí a aceptar estas limitaciones como cicatrices de batalla, recordatorios físicos de lo que había sobrevivido. Mientras tanto, la historia de Dagoberto y Citlali tomó giros adicionales que encontré tanto fascinantes como perturbadores desde una perspectiva psicológica. En prisión, Citlali se convirtió en objeto de estudio para investigadores en psicología criminal. Su perfil, una mujer educada de clase media que metódicamente envenenaba a personas vulnerables por ganancia financiera, no encajaba en los estereotipos típicos de asesinas seriales. La doctora Renata Solís, una psicóloga forense prominente, publicó un artículo académico sobre el caso titulado El envenenador doméstico, análisis psicológico de un asesino serial de pacientes. Con el permiso de Citlali, quien aparentemente disfrutaba la atención académica, Solís realizó entrevistas extensas. Los hallazgos fueron reveladores. Citlali mostraba rasgos significativos de trastorno de personalidad antisocial, pero con un barniz de funcionalidad social que le había permitido operar sin detección durante años. Carecía de empatía genuina, pero había aprendido a simularla perfectamente. Veía a las personas como herramientas o obstáculos, nunca como seres humanos con valor intrínseco. Lo más perturbador, escribió Solís, es su completa falta de remordimiento. Incluso en nuestras entrevistas, Citlali describe el envenenamiento del profesor Villaseñor en términos puramente técnicos, como si estuviera discutiendo un experimento de laboratorio fallido en lugar del intento de asesinato de su suegro. Cuando me preguntaron si quería leer el artículo completo, dudé. ¿Realmente quería adentrarme más en la mente de alguien que había intentado asesinarme? Pero el científico en mí ganó. Lo leí, y aunque fue perturbador, también fue instructivo. Entender que Citlali era fundamentalmente incapaz de las emociones humanas normales me ayudó a liberarme de la pregunta persistente: ¿por qué? No había un por qué racional. Para ella, yo era simplemente un medio para un fin financiero. Nada personal, solo transaccional. Dagoberto, por otro lado, presentaba un perfil psicológico diferente. A diferencia de Citlali, él aparentemente experimentaba culpa y remordimiento, aunque llegaron demasiado tarde para cambiar sus acciones. En prisión, escribió varias cartas a Xóchitl, que ella compartió conmigo. En ellas intentaba explicar, justificar, pedir perdón. Nunca quise que llegara tan lejos, escribió en una. Al principio,
Pensé que solo estábamos asegurando nuestro futuro. Citlali me convenció de que tu padre estaba deteriorándose naturalmente de todos modos, que solo estábamos acelerando lo inevitable. Para cuando me di cuenta de la verdad completa, estaba demasiado involucrado, demasiado asustado de las consecuencias de detenerme. Xochitl lloró cuando leyó esas cartas, no por simpatía hacia Dagoberto, sino por la confirmación de cuán profundamente había sido manipulada también. Él sabía exactamente cómo manipularme, me dijo. Usaba mi amor por ti, mi preocupación genuina, como herramienta. Cada vez que dudaba, me recordaba lo preocupada que estaba por tu salud, lo mucho que querías que estuviéramos más cerca. Me convertí en su arma involuntaria. Pero nunca fuiste su arma, le aseguré. Fuiste su víctima, tanto como yo. La diferencia es que tú sobreviviste con tu humanidad intacta. Eso es lo que importa. A medida que pasaban los meses, comencé a notar un cambio en cómo la sociedad mexicana discutía el abuso de ancianos. Lo que una vez fue un tema tabú, algo que las familias ocultaban por vergüenza, se estaba convirtiendo en parte del discurso público. Los medios comenzaron a reportar más casos, no porque estuvieran aumentando necesariamente, aunque las estadísticas sugerían que sí, sino porque las víctimas y sus familias finalmente se sentían empoderadas para hablar. Recibí invitaciones para aparecer en programas de televisión, podcasts, documentales. Al principio rechacé la mayoría. No buscaba fama ni atención. Pero Xochitl me convenció de que cada aparición pública era una oportunidad para educar, para potencialmente salvar otra vida. Papá, dijo durante una de nuestras cenas semanales, tu historia es poderosa, precisamente porque no encaja en el estereotipo. No eres una víctima frágil e indefensa. Eres un profesor universitario brillante que casi fue engañado. Si te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera. Esa es la lección que la gente necesita escuchar. Tenía razón, por supuesto. Así que acepté más invitaciones, compartí mi historia repetidamente, siempre enfocándome en el mensaje central. La vigilancia, el pensamiento crítico y la disposición a cuestionar incluso a aquellos que amamos cuando algo no se siente bien. Un momento particularmente conmovedor llegó cuando una estudiante de química de la Universidad Nacional Autónoma de México se me acercó después de una conferencia. «Profesor Villaseñor», dijo tímidamente, «mi abuela ha estado experimentando síntomas similares a los que usted describió. Mi tío, que vive con ella, ha asumido el control de su medicación. Antes de escuchar su conferencia, pensé que solo estaba envejeciendo. Pero ahora, ¿podría ayudarme?» Trabajamos con ella para implementar pruebas discretas. Resultó que su abuela no estaba siendo envenenada, solo estaba experimentando efectos secundarios de una combinación de medicamentos mal gestionada. Pero el hecho de que la estudiante hubiera confiado en sus instintos, de que hubiera buscado ayuda, probablemente evitó complicaciones médicas graves. «Gracias», me dijo después, con lágrimas en los ojos. «Gracias por enseñarme a hacer las preguntas difíciles. Estos momentos hicieron que todo valiera la pena. Cada conferencia, cada entrevista, cada taller, era una oportunidad para equipar a alguien más con el conocimiento que podría salvar una vida». También comencé a trabajar en un segundo libro, este más técnico, dirigido específicamente a profesionales médicos y trabajadores sociales. Detección temprana de envenenamiento en poblaciones geriátricas, una guía práctica. Se convertiría en lectura obligatoria en varios programas de medicina geriátrica en universidades de toda América Latina. Zavala contribuyó un capítulo completo
sobre metodologías de prueba toxicológica que podrían implementarse en entornos clínicos estándar sin equipo especializado costoso. Su enfoque práctico hizo que la detección fuera accesible, incluso para clínicas rurales con recursos limitados. La historia está llegando a su conclusión final. Si has llegado hasta aquí, considera suscribirte y activar las notificaciones. En la parte final, revelaré el encuentro más inesperado de todos y cómo esta experiencia cambió mi perspectiva sobre el perdón y la justicia. No querrás perdértelo. El segundo libro se publicó 18 meses después del veredicto y recibió una acogida aún más entusiasta que el primero, particularmente entre profesionales médicos que finalmente tenían una guía práctica y accesible para identificar casos sospechosos. Pero hubo un evento en particular que cambió mi perspectiva de manera fundamental. Sucedió en una mañana fría de febrero, 2 años después del arresto. Recibí una llamada del director de la prisión, donde Citlali estaba cumpliendo su sentencia. Mi primera reacción fue de alarma. ¿Se había escapado? ¿Había lastimado a alguien más? «Profesor Villaseñor», dijo el director con voz calmada, «Citlali Guzmán ha solicitado reunirse con usted. No está obligado a aceptar, por supuesto, pero ha expresado que tiene algo importante que decirle». Mi reacción inmediata fue rechazar. ¿Qué podría decirme que yo quisiera escuchar? Pero la curiosidad científica, esa misma cualidad que me había salvado la vida, me impulsó a aceptar. La sala de visitas de la prisión era estéril y deprimente. Paredes de concreto gris, mesas atornilladas al piso, guardias observando desde las esquinas. Citlali entró vestida con el uniforme naranja de la prisión. Su cabello rubio platinado ahora, mostrando raíces oscuras. Su rostro libre del maquillaje que siempre había usado meticulosamente. Se veía diferente, no solo físicamente, sino en su comportamiento. La confianza arrogante había desaparecido, reemplazada por algo que no había visto antes: vulnerabilidad genuina. «Cuauhtémoc», dijo, su voz apenas un susurro. «Gracias por venir. No estaba segura de que lo harías». «Tampoco yo estaba seguro», respondí honestamente. «¿Qué querías decirme?» Citlali respiró profundamente. «He estado en terapia intensiva desde que llegué aquí. La doctora Solís ha estado trabajando conmigo, ayudándome a entender lo que soy, lo que hice». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sé que ninguna disculpa puede deshacer lo que te hice. Sé que probablemente no puedes perdonarme, y no te culpo, pero necesitaba mirarte a los ojos y decirte que lo siento, profundamente. No espero que me creas, pero es la verdad». Observé su rostro cuidadosamente, buscando señales de manipulación, la actuación experta que había perfeccionado durante años. Pero no vi nada, excepto dolor genuino y arrepentimiento. «La doctora Solís dice que tengo trastorno de personalidad antisocial», continuó, «que la empatía, la culpa, las cosas que las personas normales sienten automáticamente, yo tuve que aprenderlas conscientemente. Dice que probablemente siempre seré así, que es parte de cómo está estructurado mi cerebro. Pero también dice que puedo elegir cómo actúo, incluso si no puedo sentir de la manera que otros sienten». Permanecí en silencio, procesando sus palabras. «He estado leyendo tu libro», dijo, «y los artículos sobre tu fundación. Has convertido lo que te hice en algo que está salvando vidas. Eso me hace sentir... no sé cómo describirlo. ¿Gratitud? ¿Alivio? ¿La sensación de que tal vez mi maldad accidentalmente creó algo bueno?» «No fue accidental», respondí finalmente. «Yo elegí crear algo bueno, a pesar de lo que me hiciste. Esa elección fue mía».
no tuya. Tienes razón, asintió, pero aún así quería que supieras que estoy contenta de que sobrevivieras, de que ganaras, de que uses tu experiencia para ayudar a otros. Y quiero que sepas que he estado hablando con investigadores, compartiendo todo lo que sé sobre cómo piensan personas como yo, cómo operamos, con la esperanza de que esa información pueda ayudar a prevenir casos futuros. Nos sentamos en silencio por un momento. Luego hice la pregunta que me había estado atormentando. ¿Por qué yo? De todas las personas que pudiste haber elegido, ¿por qué tu propio suegro? Citlali bajó la mirada. Oportunidad, acceso, confianza. Tenías recursos que necesitábamos desesperadamente. Y creí, genuinamente creí, que era lo suficientemente inteligente para salirme con la mía. La arrogancia es parte del perfil, según la doctora Solís. Sobreestimamos nuestras habilidades y subestimamos a nuestras víctimas. Ciertamente me subestimaste, dije con una sonrisa irónica. Completamente, admitió. Nunca se me ocurrió que un hombre de tu edad podría ser tan astuto, tan paciente, tan metódicamente brillante en documentar evidencia. Fue humillante y merecido. Cuando salí de la prisión esa tarde, me sentía extrañamente en paz. No había perdonado a Citlali, no exactamente, pero había alcanzado una comprensión. Ella era una persona fundamentalmente rota que había tomado decisiones monstruosas. Entender eso no excusaba sus acciones, pero me permitía dejar ir parte de la ira que había estado cargando. Xochitl me preguntó sobre la reunión durante nuestra cena esa noche. ¿Crees que fue genuina?, preguntó. ¿O solo otra manipulación? Honestamente, no lo sé, admití. Y he decidido que no importa. Lo que importa es que yo he elegido seguir adelante, seguir construyendo algo positivo. Lo que ella siente o no siente es su problema, no el mío. Xochitl sonrió. Mamá habría dicho exactamente lo mismo. Los años siguientes trajeron más logros. La Fundación Villaseñor expandió sus operaciones a 8 países de América Latina. Desarrollamos una aplicación móvil que permitía a las personas mayores documentar discretamente síntomas sospechosos y recibir orientación sobre cuándo buscar ayuda profesional. La aplicación incluía una función de botón de pánico que alertaba automáticamente a contactos de confianza y autoridades si alguien se sentía en peligro inmediato. En el primer año, esa función ayudó a rescatar a 23 personas mayores de situaciones de abuso activo. También lanzamos un programa de compañeros de vigilancia, donde personas mayores podían emparejarse con otras para chequeos regulares, creando redes de apoyo que hacían más difícil para los abusadores aislar a sus víctimas. El impacto fue mensurable. Las estadísticas gubernamentales mostraron un aumento del 40% en reportes de abuso contra personas mayores, no porque el abuso estuviera aumentando, sino porque las víctimas finalmente se sentían empoderadas para reportarlo. Y lo más importante, las tasas de mortalidad por envenenamiento sospechoso en poblaciones geriátricas disminuyeron un 27% en regiones donde nuestra fundación operaba activamente. Zabala, ahora en sus 80, continuaba siendo una fuerza incansable en la investigación. Su último proyecto involucraba desarrollar pruebas toxicológicas que podían realizarse con una simple muestra de saliva, eliminando la necesidad de procedimientos invasivos que a menudo disuadían a las personas mayores de buscar evaluación. Cuauhtémoc, me dijo durante una de nuestras partidas de ajedrez, hemos convertido tu pesadilla en el sistema de detección temprana más efectivo para abuso de ancianos en el hemisferio occidental. Si eso no es transformar veneno en medicina, no sé qué lo es.
Tenía razón, y el reconocimiento llegó de fuentes inesperadas. 3 años después del veredicto, recibí una nominación para el Premio Nacional de Ciencias en la categoría de Contribución Social. El comité citó no solo mis décadas de investigación química, sino específicamente mi trabajo en prevención de abuso de ancianos. El profesor Villaseñor, decía la nominación, transformó una experiencia personal traumática en un movimiento nacional que ha salvado innumerables vidas. Su enfoque científico a un problema social, combinando rigor académico con empatía humana, representa lo mejor de lo que la ciencia puede ofrecer a la sociedad. Ganar ese premio fue surrealista. Estar en el escenario del Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, recibiendo reconocimiento del presidente de la República, mientras Xóchitl y Zabala observaban con orgullo desde la audiencia, sentí que finalmente había cerrado el círculo. En mi discurso de aceptación, hablé directamente a las personas mayores que pudieran estar viendo. A todos ustedes que están envejeciendo, que a veces sienten que el mundo los está dejando atrás, que enfrentan cada día con la incertidumbre de si pueden confiar en aquellos más cercanos a ustedes, quiero decirles esto. Su edad no es debilidad. Su experiencia no es obsolescencia. Su intuición no es paranoia. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Confíen en sus instintos. Hagan preguntas, documenten, busquen ayuda. Y sepan que hay toda una comunidad lista para apoyarlos. La venganza, descubrí, no está en destruir a aquellos que nos lastiman. Está en negarse a ser destruido. Está en tomar el veneno que intentaron alimentarnos y destilarlo en medicina para otros. Está en sobrevivir, prosperar y asegurarse de que nuestra historia evite que otros sufran el mismo destino. El aplauso fue ensordecedor, pero lo que más significó fue el correo electrónico que recibí la siguiente semana de una mujer en Chile. Profesor Villaseñor, escribió, vi su discurso en YouTube. Tengo 84 años y he estado experimentando síntomas similares a los que describió. Mi sobrino ha estado administrando mi medicación. Después de ver su discurso, compré un kit de prueba de su fundación. Los resultados mostraron arsénico. Llamé a la policía. Mi sobrino fue arrestado hoy. Usted salvó mi vida sin siquiera saberlo. Gracias no es suficiente, pero es todo lo que tengo para ofrecer. Leí ese correo 3 veces, con lágrimas corriendo por mi rostro. Este era el propósito de todo el dolor, todo el miedo, toda la traición. Si una sola vida se salvaba, todo valía la pena. Hoy, a mis 81 años, vivo una vida que nunca hubiera imaginado hace 6 años, cuando estaba siendo sistemáticamente envenenado en mi propia casa. Mi salud, aunque no perfecta, es notable para alguien que sobrevivió a envenenamiento crónico por talio. Mi mente permanece aguda, constantemente involucrada en nuevos proyectos y desafíos. Xóchitl completó su doctorado y ahora enseña literatura en la Universidad de Guadalajara. Tiene una pareja nueva, alguien amable y genuino, que la trata con el respeto que siempre mereció. Los invito regularmente a cenar, y me encanta ver cómo mi hija ha florecido libre del control tóxico que una vez la definió. Zabala y yo todavía jugamos ajedrez cada semana. Él todavía gana la mayoría de las veces, y yo todavía finjo estar molesto, aunque secretamente disfruto la continuidad de nuestra amistad de décadas. La fundación continúa creciendo. El mes pasado abrimos nuestra oficina número 20, esta en Bogotá, Colombia. Nuestros kits de prueba ahora están disponibles en farmacias de todo el continente. Y nuestra línea directa responde a un promedio de 150 llamadas por semana, cada una potencialmente salvando una vida.
En cuanto a Dagoberto y Citlali, sus sentencias continúan. Dagoberto ha expresado arrepentimiento repetidamente, aunque nunca he sentido la necesidad de aceptar sus disculpas. Citlali continúa trabajando con investigadores, su caso ahora estudiado en programas de psicología criminal en universidades de todo el mundo. Curiosamente, he llegado a ver su continua participación en investigación como una forma extraña de restitución. No por elección noble de su parte, quizás, sino porque su disposición a ser estudiada está ayudando a entrenar a la próxima generación de profesionales para identificar depredadores como ella antes de que puedan causar daño. Cada noche, cuando preparo mi té, cultivado de hierbas en mi propio jardín, libre de veneno, libre de traición, reflexiono sobre el viaje. De víctima a sobreviviente a defensor. De casi asesinado a líder de un movimiento que está cambiando vidas en todo un continente. La gente a menudo me pregunta si habría cambiado algo si pudiera regresar en el tiempo. Mi respuesta los sorprende. No, les digo, porque si no hubiera experimentado lo que experimenté, no sabría lo que ahora sé. Y ese conocimiento ha salvado demasiadas vidas para lamentarlo. ¿Desearía que nunca hubiera sucedido? Por supuesto, el dolor fue real, el miedo fue genuino. La traición dejó cicatrices que nunca desaparecerán completamente. Pero en ese fuego de traición y supervivencia descubrí una fortaleza que nunca supe que poseía. Aprendí que la edad no equivale a impotencia, que la confianza puede coexistir con la vigilancia, que el amor no significa aceptación ciega. Y aprendí que el mejor contraataque contra aquellos que intentan envenenarte no es el odio o la venganza, sino la transformación del veneno en antídoto para otros. La maceta en mi estudio, donde una vez el helecho moribundo reveló el veneno que casi me mata, ahora alberga una planta completamente diferente. Una pequeña violeta africana que Xochitl me regaló el año pasado. Florece constantemente, pequeñas flores púrpuras que se niegan a rendirse, incluso en las condiciones menos ideales. Como tú, papá, dijo cuando me la dio, floreciendo a pesar de todo. Cada vez que miro esa violeta, sonrío, porque ella tiene razón. A pesar del veneno, a pesar de la traición, a pesar de todo, aquí estoy, floreciendo, creciendo, ayudando a otros a hacer lo mismo. Y esa, finalmente, es la venganza más dulce de todas. Mensaje final. Gracias por acompañarme en este viaje de 6 partes. Esta historia es un recordatorio de que nunca somos demasiado viejos para defendernos, nunca demasiado confiados para ser vigilantes, y nunca demasiado lastimados para sanar y ayudar a otros. Si esta historia resonó contigo, por favor, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para más historias que iluminan la sabiduría, la fortaleza y la vigilancia de las personas mayores. Tu suscripción ayuda a que estos mensajes importantes lleguen a más personas que los necesitan. Y más importante aún, si conoces a alguien mayor que pueda estar en riesgo, comparte esta historia. Si tú eres una persona mayor que siente que algo no está bien en tu situación, confía en tus instintos. Busca ayuda. Documenta todo. Tú mereces vivir tus años dorados con dignidad, seguridad y respeto. Además, tenemos una gran noticia. Estamos lanzando nuestra área exclusiva de miembros, donde tendremos contenido especial que no estará disponible en el feed regular. Si disfrutaste esta historia de justicia contra personas que subestiman a los mayores, te encantará nuestro contenido premium para miembros. Al convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a historias extendidas con detalles que no podemos compartir públicamente,
videos exclusivos sobre protección de personas mayores, entrevistas con expertos en prevención de abuso, guías prácticas de seguridad personal. Para convertirte en miembro, solo haz clic en el botón Unirse debajo de este video. Por menos del costo de un café por semana, tendrás acceso a todo este contenido exclusivo y ayudarás a este canal a continuar trayendo historias importantes que literalmente pueden salvar vidas. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Conoces a alguien que fue subestimado por su edad avanzada? Comparte tus historias en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a alguien más. Recuerda, una mente aguda y un espíritu observador son nuestras mejores defensas, sin importar la edad. Nos vemos en el próximo video, o mejor aún, en el área exclusiva de miembros.